El viento azotaba con fuerza, levantando polvo y escombros en el aire. El estruendo de las explosiones se había convertido en una constante, un latido imparable que nos acompañaba en cada segundo. Mis botas se hundían en el barro de la trinchera mientras mis compañeros, con los rostros marcados por el cansancio y el miedo, se apresuraban a reorganizarse. Cada uno de nosotros era una sombra de lo que habíamos sido antes de la guerra. El comandante, un hombre de mirada dura y voz grave, nos daba instrucciones mientras su voz se ahogaba entre los ruidos de los disparos lejanos. La guerra había dejado marcas profundas en todos nosotros. La esperanza había sido sustituida por una necesidad urgente de sobrevivir. Pero algo más permanecía, la camaradería. Era la única razón por la que aún podíamos levantarnos cada mañana, aunque el miedo nos atenazara los huesos. Una ráfaga de disparos me hizo caer al suelo, mi pecho se tensó mientras mi corazón latía desbocado. Miré a mi alrededor, buscando a los demás, pero la nube de polvo me cegó. La adrenalina recorrió mi cuerpo, haciendo que cada movimiento fuera más pesado, más lento. Un compañero, con su rostro transformado en una mueca de dolor, cayó junto a mí, con un brazo completamente destrozado. «Ayúdame, no quiero morir aquí», susurró, su voz apenas audible entre el sonido ensordecedor de la batalla. Pero no había nada que pudiera hacer, solo sostener su mano, apretándola con fuerza. No sé cuánto tiempo estuvimos así, esperando lo inevitable. Al final, su respiración se detuvo. Era como si la guerra lo hubiera tragado sin piedad, como si su vida, tan frágil y valiosa, hubiera sido absorbida por el vacío de la violencia. Miré alrededor, buscando un refugio, y en mis ojos se reflejaba la imagen de aquellos que ya no estaban. La guerra no solo se cobraba cuerpos, sino también almas. Cada compañero caído, cada sacrificio, dejaba una huella imborrable en quienes seguíamos respirando. Después de lo que pareció una eternidad, avanzamos hacia una colina, la silueta de la posición enemiga apareciendo en el horizonte. Pero algo detuvo mi marcha. Un niño, no más de 5 años, estaba allí, solo, de pie entre las ruinas de una casa destruida. Su madre lo abrazaba desesperada, llorando en silencio. El niño la miraba con una mezcla de temor y curiosidad, y por un instante, la guerra dejó de ser lo único en mi mente. Vi la fragilidad humana en su rostro, la pureza de su inocencia, y me dio fuerzas para seguir adelante. Sin pensarlo, me acerqué a ellos. Mi uniforme ya no significaba nada, era solo una extensión de la guerra. La madre me miró con ojos cansados, pero en su mirada había una chispa de esperanza, una que parecía decir, «¿Puedes salvarnos? ¿Puedes devolverle la vida a este niño?». Le entregué lo que me quedaba de pan y agua, y ella me sonrió, agradecida, pero en sus ojos aún brillaba el temor. «Gracias», susurró, como si esas palabras pudieran cambiar algo. Pero lo sabía, la guerra no perdonaba a nadie, y aunque le diera toda mi comida, su futuro seguía siendo incierto. Lo único que podía ofrecerles era una pequeña muestra de humanidad, un respiro entre tanta oscuridad. La noche llegó, pero el silencio no trajo alivio. En la oscuridad, los murmullos de mis compañeros se mezclaban con los sonidos lejanos de la guerra. Cada uno de nosotros lidiaba con lo que había vivido durante el día, la violencia, el dolor, la pérdida. Algunos dormían, otros simplemente se quedaban mirando al vacío, como si no hubiera nada que pudiera restaurar lo que habíamos perdido. Mi mente se rebelaba contra la realidad. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Cómo podía encontrar un camino de regreso a la vida que había conocido antes de la guerra? Pero sabía que las respuestas no llegarían en medio de la noche, ni en medio del infierno al que estábamos sometidos. Lo único que quedaba era sobrevivir. La guerra no termina cuando la última bala se dispara. No, la guerra sigue viviendo en ti, en cada paso que das, en cada intento por reconstruir lo que alguna vez fuiste. Cuando finalmente llegué a casa, me enfrenté a un paisaje que parecía igual, pero que ya no reconocía. Las calles estaban llenas de personas que nunca habrían entendido lo que habíamos vivido. Los recuerdos de la guerra pesaban más que nunca. El retrato de mi mejor amigo caído estaba colgado en la pared, su sonrisa congelada en el tiempo. Miré el rostro de mi madre, quien intentaba ocultar su preocupación al verme tan cambiado. Quería decirle que todo estaba bien, pero no podía. El miedo, la tristeza, la rabia, todo estaba dentro de mí. Y el sonido de la guerra seguía retumbando en mis oídos, incluso cuando la paz parecía haber regresado. Ahora, mientras escribo estas palabras,
siento que la guerra no solo se libró en el campo de batalla. Se libra todos los días en el corazón de aquellos que la vivieron. La esperanza, el dolor, la pérdida, todo está entrelazado, y aunque la guerra termine, sus ecos siguen resonando en lo más profundo de nuestro ser. Y así, mirando las cicatrices en mis manos, me doy cuenta de que no tengo respuestas. Solo preguntas. Preguntas que, tal vez, nunca encontrarán respuesta. Pero sé una cosa, la humanidad, incluso en su forma más vulnerable, sigue luchando. Porque, al final, la guerra nos roba mucho, pero también nos deja algo, la capacidad de encontrar luz en la oscuridad. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cómo te enfrentas a tus propios ecos de guerra? ¿Qué significa la esperanza para ti en tiempos de desesperación? Comparte tus pensamientos y sentimientos, y hablemos de lo que realmente importa.